Nació dentro de dos casas reales, pero también dentro de dos historias rotas. Una madre marcada por la muerte, un padre consumido por el escándalo, y una princesa que podría ser la última en sobrevivir a una maldición familiar. Esta es la verdadera historia de Alexandra de Hanover. Esta no es una historia de vestidos ni de castillos. Es una historia sobre heredar heridas, sobre crecer rodeada de lujo, pero emocionalmente sola, y sobre una joven princesa que intenta no repetir el pasado de su familia. Alexandra es hija de la princesa Carolina de Mónaco y del príncipe Ernesto Augusto de Hanover, dos nombres que representan siglos de nobleza, pero también décadas de conflictos públicos, escándalos mediáticos y profundas fracturas personales. Desde antes de dar su primer respiro, su destino parecía entrelazado con una narrativa que no había elegido, la de una madre marcada por la viudez y el dolor, y la de un padre envuelto en polémicas constantes y distancias irreparables. Su nacimiento se produjo pocos meses después del matrimonio de sus padres, celebrado el 23 de enero de 1999. Aquella boda, lejos de ser recibida como un símbolo de renovación o estabilidad, estuvo rodeada de controversia desde el primer momento. Carolina de Mónaco tenía entonces 42 años y afrontaba su tercer matrimonio tras haber atravesado experiencias que redefinieron para siempre su visión del amor, la familia y el deber real. No era una princesa ingenua ni una figura idealizada por los cuentos. Era una mujer que ya había aprendido que la corona no protege del dolor. El bautismo de Alexandra tuvo lugar el 19 de septiembre de 1999, en una ceremonia privada oficiada por el pastor Horst Landis Bischoff, perteneciente a la Iglesia Evangélica Luterana de Hanover. El escenario elegido fue el pabellón de casa de su padre en Aubach, cerca de Grünau, en la región de Alta Austria. La discreción del acto no fue casual. Representó un intento consciente por parte de sus padres de resguardar a su hija del escrutinio mediático que había marcado las etapas anteriores de la vida sentimental de Carolina. Aquella ceremonia íntima fue, en muchos sentidos, un primer gesto de protección frente a un mundo que siempre había exigido demasiado de los Grimaldi. Durante sus primeros años, Alexandra creció en un entorno cuidadosamente controlado. Carolina, marcada por experiencias pasadas, hizo todo lo posible por ofrecerle una infancia alejada del ruido, de los titulares sensacionalistas y de la presión constante que había acompañado la niñez de sus hijos mayores. Sin embargo, el pasado rara vez permanece en silencio. La historia familiar, con todo su peso emocional, siempre encuentra la forma de hacerse presente. Desde muy temprana edad, Alexandra mostró una sensibilidad particular y una inclinación natural hacia la disciplina artística. Fue en el patinaje artístico donde encontró un espacio de expresión y refugio. Este deporte, que combina precisión, resistencia y control emocional, se convirtió en una vía para canalizar esfuerzo y constancia. Su dedicación la llevó a competir a nivel internacional y a representar oficialmente al Principado de Mónaco en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Aquella experiencia reveló una faceta poco visible de la joven princesa. Detrás de la imagen delicada existía una fortaleza silenciosa y una voluntad firme. Paralelamente, su formación académica se desarrolló en Mónaco, donde asistió a la institución François d'Assise Nicolas Barré. Este entorno educativo reforzó su vínculo con el Principado, un lazo que sigue siendo central en su identidad. Aunque su linaje la conecta con Alemania y con la historia de la Casa de Hanover, Mónaco fue el escenario donde construyó sus primeros recuerdos, amistades y referentes personales. Con el paso del tiempo, su vida pública comenzó a transformarse. Hoy, Alexandra de Hanover es reconocida principalmente como una figura emergente dentro del universo de la moda. Su presencia en las primeras filas de desfiles de casas como Chanel, Dior o Stella McCartney no responde únicamente a su apellido, sino a una imagen cuidadosamente construida que combina elegancia, modernidad y naturalidad.
A diferencia de generaciones anteriores, su estilo proyecta una realeza más accesible, alineada con los códigos contemporáneos de influencia y visibilidad. Eventos como el Gran Premio de Mónaco se han convertido en vitrinas donde Alexandra fusiona moda de diseñador con elementos urbanos, logrando una estética que parece espontánea pero profundamente pensada. En este escenario mediático, cada aparición refuerza su posición como una de las jóvenes royals más observadas de su generación. Sin embargo, más allá de la ropa o los flashes, hay detalles de su vida personal que despiertan especial interés. Entre ellos destaca su relación con Ben Sylvester Strautman. Nacido en el seno de una familia alemana acomodada, pero criado en Mónaco, Strautman apareció públicamente junto a Alexandra por primera vez en 2017. Desde entonces, la pareja ha sido vista de forma constante en eventos sociales, manteniendo una imagen de estabilidad poco habitual dentro de los círculos reales marcados por el drama. La continuidad de esta relación ha alimentado especulaciones sobre un posible compromiso futuro, aunque ambos han mantenido una postura reservada. A sus veintitantos años, Alexandra ocupa un lugar singular dentro de una familia compleja. Es la menor de 5 hermanos. Por parte de su madre, comparte lazos con Andrea, Charlotte y Pierre Casiraghi, figuras que crecieron bajo la sombra de una tragedia que marcó a toda la familia. Por parte de su padre, tiene 2 mediohermanos, el príncipe Ernesto Augusto y el príncipe Christian, fruto del matrimonio anterior de él. Esta estructura familiar, extendida y marcada por rupturas, obligó a Alexandra a aprender desde muy joven a navegar dinámicas intergeneracionales cargadas de historia y tensión emocional. La diferencia de edad con los hijos mayores de Carolina es especialmente relevante. Cuando Alexandra nació, Andrea tenía 15 años, Charlotte 13 y Pierre 11. Ellos ya tenían memoria del dolor, de la pérdida de su padre y del aislamiento que siguió a esa tragedia. Esa experiencia influyó inevitablemente en la forma en que Carolina ejerció la maternidad con su hija menor, aplicando una protección aún más férrea y consciente. Para comprender plenamente la vida de Alexandra, resulta imprescindible detenerse en la historia de su madre. Carolina de Mónaco, hija del príncipe Rainiero III y de la inolvidable Grace Kelly, ha vivido una existencia marcada por contrastes extremos. Nacida el 23 de enero de 1957, fue durante un tiempo heredera presunta al trono hasta el nacimiento de su hermano Alberto. Su vida sentimental estuvo lejos de ser sencilla. Tras un primer matrimonio que terminó en divorcio, encontró una felicidad profunda junto a Stefano Casiraghi, una etapa que se vería brutalmente interrumpida en octubre de 1990, cuando él perdió la vida en una carrera de lanchas. Aquella muerte dejó a Carolina viuda a los 33 años, con 3 hijos pequeños y un dolor difícil de describir. El impacto fue tal que decidió alejarse del Principado, llevándose a sus hijos a un pequeño pueblo francés para desaparecer durante años del foco mediático. Ese retiro voluntario no solo transformó su imagen pública, sino que redefinió su manera de entender la protección familiar. Esa misma filosofía sería aplicada años más tarde en la crianza de Alexandra. El legado paterno de Alexandra tampoco estuvo exento de turbulencias. Ernesto Augusto de Hannover, nacido el 26 de febrero de 1954, es jefe de una de las casas reales más antiguas de Europa, con vínculos históricos con la monarquía británica. Sin embargo, su vida personal ha sido ampliamente documentada por episodios de comportamiento errático, conflictos legales y enfrentamientos públicos con la prensa. Su relación con Carolina, iniciada décadas antes de su matrimonio, estuvo marcada por separaciones, reconciliaciones y expectativas que nunca terminaron de consolidarse. Durante la infancia de Alexandra, estos episodios contribuyeron a una atmósfera de tensión constante. Con el paso de los años, el matrimonio entre Carolina y Ernesto Augusto se fue diluyendo hasta convertirse en una separación de hecho. Aunque nunca formalizaron el divorcio, la distancia emocional se volvió evidente.
Para Alexandra, esto significó crecer con un padre ausente, cuya figura pública era motivo de controversia y cuya presencia en su vida cotidiana se fue desvaneciendo. En la actualidad, Alexandra pertenece a una generación de royals que debe equilibrar tradición y modernidad. Las redes sociales, la exposición constante y las expectativas de transparencia chocan con el deseo de preservar una vida privada. Sus recientes apariciones, incluidas publicaciones personales en redes sociales, desde eventos como el Baile de la Rosa, muestran una voluntad de conexión con el público sin renunciar del todo a la reserva que caracterizó su crianza. Su vínculo con sus mediohermanos, especialmente con Charlotte Casiraghi, parece mantenerse sólido, algo significativo considerando las complejidades familiares. Esta cohesión sugiere que Carolina logró, pese a todo, crear un núcleo de apoyo entre sus hijos, incluso dentro de una historia marcada por pérdidas. Alexandra de Hanover representa la convergencia de dos casas reales cargadas de simbolismo e historia. Como miembro de la familia Grimaldi, forma parte de la línea sucesoria de Mónaco, aunque en una posición condicionada por la descendencia del príncipe Alberto II. Como princesa de Hanover, porta el peso de una dinastía alemana con siglos de historia. Entre ambos mundos, su vida se construye sobre una herencia emocional intensa. La princesa Alexandra encarna las contradicciones de la realeza europea contemporánea. Nació rodeada de privilegio, pero creció bajo la sombra del escándalo y la pérdida. Su historia no es la de un cuento clásico, sino la de una mujer joven que intenta construir identidad propia en medio de una narrativa heredada. La gran incógnita no es si heredará un trono, sino si logrará romper el ciclo emocional que marcó a su familia durante décadas. Su historia, lejos de haber terminado, apenas comienza a escribirse. Gracias por llegar hasta el final de este video. Coméntame qué tal te ha parecido. Te leo en los comentarios. Suscríbete y déjame un like. De esa manera me apoyas mucho. ¡Hasta pronto!